Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es la traducción al español de un importante documento que explica mucho de lo que estamos padeciendo hoy en día bajo el control del nuevo orden mundial y de las agendas destructivas de la ONU. Es un ensayo titulado The New Dark Age, The Frankfurt School and Political Correctness, que se traduce al español como La Nueva Era Oscura, la Escuela de Frankfurt y la Corrección Política. Fue publicado en 1992 por el Dr. Michael Minichino bajo los auspicios del Instituto Schiller, que es una organización de la Fundación LaRouche, y en él explica la teoría de la conspiración del marxismo cultural. Aparte del contenido del ensayo, este documento tiene una gran importancia porque fue a partir de que Minichino lo publicó que apareció en los medios de comunicación neomarxistas la llamada teoría de la conspiración del marxismo cultural. Los detractores del trabajo de Michael Minichino se limitan a decir que todo lo que escribió es simplemente una teoría de la conspiración antisemita y de extrema derecha que afirma que el marxismo occidental es la base de los continuos esfuerzos de académicos e intelectuales para subvertir la cultura en la civilización occidental. Los medios de comunicación nunca dieron argumentos para acusar a Minichino de antisemita ni de conspiranoico, pero el poder de la propaganda sabemos que es muy fuerte, lo estamos viendo hoy bajo el contexto de las elecciones en Estados Unidos, de cómo los medios de comunicación se han arrogado la autoridad de proclamar a Joe Biden presidente, cuando sabemos que esto va a tomar bastante tiempo para que sea legal y oficial. Por lo tanto, sabemos que es poderosa la propaganda de los medios de comunicación marxistoides, pero no es infalible. La realidad es que a Minichino lo acusaron de ser antisemita por el hecho de que los creadores de la escuela de Frankfurt, para bien o para mal, eran muchos de origen judío. Lo único que se limitan a decir los medios marxistoides acerca del trabajo de Minichino es lo siguiente. Los conspiracionistas afirman que una élite de teóricos marxistas e intelectuales de la Escuela de Frankfurt están subvirtiendo la sociedad occidental con una guerra cultural que socava los valores cristianos del conservadurismo tradicionalista y promueve los valores liberales culturales de la contracultura y el multiculturalismo de la década de 1960, la política progresista y la corrección política tergiversada como políticas de identidad creadas por la teoría crítica. De ahí en fuera, nada hay que los medios pueden hacer para negar esto, más que inundar a las masas ignorantes con Netflix, pornografía, mentiras, drogas. Lo peor de todo es que esto ya alcanzó a nuestros gobiernos, en México, España, Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil, que corre mucho peligro con estos grupos marxistas que acechan a Jair Bolsonaro, y en los propios Estados Unidos lo estamos viendo. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es una clara muestra de que los enemigos se han quitado las caretas y ya los tenemos de frente y con los rostros descubiertos totalmente. Pero la propaganda marxista de los medios de comunicación dice que los conspiranoicos, que creemos que hay un ataque contra la forma de vida de los pueblos occidentales y otros, alegamos infundadamente que los objetivos de esta agenda son, por ejemplo, la codificación de los delitos de odio, impulsar cambios sociales constantes para provocar confusión, enseñar a los niños sobre sexo y la homosexualidad, debilitar la autoridad de la escuela y los profesores, impulsar la inmigración masiva para destruir la identidad nacional, promover el alcoholismo y la drogadicción, reducir la asistencia a iglesias, debilitar el sistema legal a tal grado que éste esté sesgado contra las víctimas del delito y no contra los perpetradores, hacer que las personas dependan del Estado o de los programas sociales de bienestar, controlar los medios de comunicación y por último fomentar la ruptura familiar. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que todo lo que he mencionado está sucediendo en nuestras propias comunidades. Aún así, los medios progresistas controlados por Soros y compañía dicen que la lista anterior es falsa y que son invenciones apuntaladas por los medios de comunicación de extrema derecha, así como por foros de internet como Stormfront. Se los recomiendo bastante, por cierto. Pero la realidad es que solo un ignorante podría creer que esto es mentira. Solo un idiota podría negar que hay un incendio mientras ve su casa arder. El enemigo ya mostró su rostro. Así pues, en el contexto de lo que está sucediendo en Latinoamérica, en Europa y en Norteamérica, nos podemos dar cuenta que el enemigo ya mostró su rostro y es tan humano como tú y como yo. No esperes luchar contra aliens, ni contra reptilianos, ni contra arcontes. El enemigo sangra igual que tú y yo. Ya no hay tiempo para sutilezas ni dudas. Tenemos que dar a conocer esta información ya. Yo nunca he pedido que compartan mis videos porque no soy youtuber, no dependo de esto para sobrevivir, pero creo que esta información que vamos a dar a conocer hoy merece la pena ser escuchada.
porque en este momento estamos cayendo bajo los planes del Foro de Sao Paulo, de la ONU y del Foro Económico Mundial, que quieren derrumbar todo lo que construimos y sustituirlo con comunismo a ultranza. ¿Por qué creen que en Bolivia ha vuelto el partido de Evo Morales? ¿Por qué creen que Chile ha caído bajo las garras del socialismo? ¿Por qué creen que Argentina está como está? ¿Por qué creen que critican tanto al presidente Bolsonaro y a Donald Trump? Pongamos atención en eso. Sin más preámbulo, empezamos con la lectura del ensayo y de todo corazón espero que les sea útil. Primera parte. La nueva era oscura, la escuela de Frankfurt y la corrección política, por Michael Minichino. La gente en América del Norte y Europa Occidental reconoce ahora un nivel de fealdad en su vida diaria que casi no tiene precedentes en la historia de la civilización occidental. La mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados a esto que la muerte de millones de personas por hambre y enfermedad no nos saca más que un suspiro o un murmullo de protesta. Las calles de nuestra propia ciudad, hogar de legiones de personas sin hogar, están gobernadas por Droga Incorporation, la industria más grande del mundo. Y en esas calles, los estadounidenses ahora se matan entre sí a un ritmo no visto desde la Edad Media. Al mismo tiempo, 1000 pequeños horrores son tan comunes que pasan desapercibidos. Nuestros hijos pasan tanto tiempo sentados frente al televisor como lo hacen en la escuela, mirando con regocijo escenas de tortura y muerte que podrían haber conmocionado a una audiencia en el Coliseo romano. La música está en todas partes, es casi inevitable, pero no eleva, ni siquiera tranquiliza. Esta araña los oídos, a veces escupiendo una obscenidad. Nuestras artes plásticas son feas, nuestra arquitectura es fea, nuestra ropa es fea. Ciertamente ha habido periodos en la historia en los que la humanidad ha vivido tipos similares de brutalidad, pero nuestro tiempo es fundamentalmente diferente. Nuestra era posterior a la Segunda Guerra Mundial es la primera en la historia en la que estos horrores son completamente evitables. Nuestro tiempo es el primero en tener la tecnología y los recursos para alimentar, albergar, educar y emplear humanamente a todas las personas en la Tierra, sin importar el crecimiento de la población. Sin embargo, cuando se les muestran las ideas y las tecnologías probadas que pueden resolver los problemas más horrendos, la mayoría de la gente se refugia en la pasividad del cablevisión. No solo nos hemos vuelto feos, sino impotentes. Aquí voy a hacer un paréntesis para mencionar que hoy en día ya no es cablevisión lo que nos mantiene pegados a la pantalla, sino Netflix, las redes sociales, YouTube, TikTok, etcétera, ¿verdad? Continuamos. No obstante, no hay ninguna razón por la que nuestra actual situación moral y cultural tenga que resultar legal o naturalmente como lo ha hecho, y no hay razón para que esta tiranía de la fealdad continúe un instante más. Considere la situación hace apenas 100 años, a principios de la década de 1890. En música, Claude Debussy estaba completando su preludio a la tarde de un fauno y Arnold Schoenberg comenzaba a experimentar con el atonalismo. Al mismo tiempo, Dvorak estaba trabajando en su 9ª sinfonía mientras Brahms y Verdi aún vivían. Edvard Munch estaba mostrando El Grito y Paul Gauguin su autorretrato con halo. Pero en Estados Unidos, Thomas Eakins todavía pintaba y enseñaba. Mecanicistas como Helmholtz y Mach ocuparon importantes cátedras universitarias de ciencias junto con los estudiantes de Riemann y George Cantor. El Derum Novarum del Papa León XIII estaba siendo promulgado, incluso cuando algunas secciones de la Segunda Internacional Socialista se estaban volviendo terroristas y se preparaban para la guerra de clases. La creencia optimista de que se podía componer música como Beethoven, pintar como Rembrandt, estudiar el universo como Platón y cambiar la sociedad mundial sin violencia estaba viva en la década de 1890. Es cierto que era débil y estaba sitiada, pero difícilmente estaba muerta. Sin embargo, en 20 cortos años, estas tradiciones clásicas de la civilización humana habían sido prácticamente barridas y Occidente se había comprometido en una serie de guerras de matanza concebible. Lo que comenzó hace unos 100 años fue lo que podría llamarse un contrarrenacimiento. El renacimiento de los siglos XV y XVI fue una celebración religiosa de alma humana y del potencial del crecimiento de la humanidad. La belleza en el arte no puede concebirse como nada menos que la expresión de los principios científicos más avanzados, como lo demuestra la geometría sobre la que se basa la perspectiva de Leonardo da Vinci y la gran cúpula de la Catedral de Florencia de Brunelleschi. Las mentes más finas de la época dirigieron sus pensamientos a los cielos y las poderosas aguas y trazaron un mapa del sistema solar y la ruta hacia el nuevo mundo, planeando grandes proyectos para cambiar el curso de los ríos para el mejoramiento de la humanidad. Hace 100 años era como si se hubiera elaborado una larga lista de verificación, con todos los maravillosos logros del Renacimiento detallados, cada uno de los cuales debía invertirse.
Como parte de este movimiento de la nueva era, como se le llamó entonces, el concepto del alma humana fue socavado por la campaña intelectual más vociferante de la historia. El arte fue forzosamente separado de la ciencia y la ciencia misma fue objeto de profunda sospecha. El arte se hizo feo porque, se decía, la vida se había vuelto fea. El alejamiento cultural de las ideas renacentistas que construyeron el mundo moderno se debió a una especie de masonería de la falsedad. Al principio, fue una conspiración política formal para popularizar teorías que fueron diseñadas específicamente para debilitar el alma de la civilización judeocristiana, de tal manera que la gente creyera que la creatividad no era posible, que la adhesión a la verdad universal era evidencia de autoritarismo y esa misma razón era sospechosa. Esta conspiración fue decisiva para planificar y desarrollar, como medio de manipulación social, las vastas nuevas industrias hermanas de la radio, la televisión, el cine, la música, la publicidad y las encuestas de opinión pública. El dominio psicológico omnipresente de los medios de comunicación se fomentó deliberadamente para crear la pasividad y el pesimismo que afectan a nuestra población de hoy. Tan exitosa fue esta conspiración que se ha incrustado en nuestra cultura. Ya no necesita ser una conspiración porque ha cobrado vida propia. Sus éxitos son indiscutibles. Solo necesita encender la radio o la televisión. Incluso la nominación de un juez de la Corte Suprema se deforma en una telenovela erótica, con la audiencia alentando a su personaje favorito. Nuestras universidades, la cuna de nuestro futuro tecnológico e intelectual, se han visto abrumados por la corrección política de la nueva era al estilo del Comintern soviético. Con el colapso de la Unión Soviética, nuestro campus representa ahora la mayor concentración de dogma marxista en el mundo. Los estallidos irracionales de la adolescencia de los años 60 se han institucionalizado en la revolución permanente. Nuestros profesores miran por encima de sus hombros, esperando que el modo actual pase antes de que la denuncia de un estudiante borre el trabajo de una vida. Algunos graban sus conferencias, temiendo alguna acusación de insensibilidad por parte de algún guardia rojo enfurecido. Los estudiantes de la Universidad de Virginia solicitaron recientemente con éxito eliminar el requisito de leer a Homero, Chaucer y otros importantes autores europeos ya desaparecidos, porque tales escritos se consideran etnocéntricos, falocéntricos y en general inferiores al tercer mundo. Más relevante para ellos son los autores femeninos u homosexuales. Esta no es una academia de una república, esta es la Gestapo de Hitler y el NKVD de Stalin, que erradican a los desviacionistas y prohíben los libros. Lo único que falta es la hoguera pública. Tendremos que afrontar el hecho de que la falsedad que vemos a nuestro alrededor se ha fomentado y organizado conscientemente de tal manera que la mayoría de la población está perdiendo la capacidad cognitiva para transmitir a las próximas generaciones las ideas y métodos sobre el que se construyó nuestra civilización. La pérdida de esa habilidad es el indicador principal de una edad oscura, y una nueva era oscura es exactamente en lo que estamos. En tales situaciones, el registro de la historia es inequívoco. O creamos un renacimiento de los principios fundamentales sobre los cuales se originó la civilización, o nuestra civilización muere. Parte 1. La Escuela de Frankfurt. Inteligencia bolchevique. El único componente organizativo más importante de esta conspiración fue un think tank comunista llamado Instituto de Investigación Social, ISR, pero conocido popularmente como la Escuela de Frankfurt, por su ubicación en la Universidad de Frankfurt en Alemania. En los embriagadores días inmediatamente posteriores a la revolución bolchevique en Rusia, se creía ampliamente que la revolución proletaria pasaría momentáneamente de los Urales en Europa y en última instancia a América del Norte. No lo hizo. Los únicos 2 intentos de gobierno obrero en Occidente, en Múnich y Budapest, duraron solo meses. La Internacional Comunista, el Comintern, por lo tanto, inició varias operaciones para determinar por qué esto era así. Uno de ellos estaba encabezado por George Lukács, un aristócrata húngaro, hijo de uno de los principales banqueros del Imperio Augsburgo. Formado en Alemania y ya un importante teórico de la literatura, Lukács se convirtió en comunista durante la Primera Guerra Mundial, escribiendo al unirse al partido «¿Quién nos salvará de la civilización occidental?». Lukács estaba bien preparado para la tarea del Comintern. Había sido uno de los comisarios de cultura durante el breve Soviet húngaro en Budapest en 1919. De hecho, los historiadores modernos relacionan la brevedad de los experimentos de Budapest con las órdenes de Lukács que imponen la educación sexual en las escuelas, el fácil acceso a la anticoncepción y la flexibilización de las leyes de divorcio, todo lo cual repugnaba a la población católica romana de Hungría. Huyendo a la Unión Soviética después de la contrarrevolución, Lukács fue enviado secretamente a Alemania en 1922, donde presidió una reunión de sociólogos e intelectuales de orientación comunista.
Este encuentro fundó el Instituto de Investigaciones Sociales. Durante la década siguiente, el instituto elaboró lo que se convertiría en la operación de guerra psicológica más exitosa del Comintern contra el occidente capitalista. Lukács identificó que cualquier movimiento político capaz de llevar el bolchevismo a Occidente tendría que ser, en sus palabras, demoníaco. Tendría que poseer el poder religioso que es capaz de llenar el alma entera, un poder que caracterizó al cristianismo primitivo. Sin embargo, sugirió Lukács, tal movimiento político mesiánico solo podría tener éxito cuando el individuo cree que sus acciones están determinadas no por un destino personal, sino el destino de la comunidad, en un mundo que ha sido abandonado por Dios. El bolchevismo funcionó en Rusia porque esa nación estaba dominada por una forma gnóstica peculiar de la cristianidad, tipificada por los escritos de Fyodor Dostoyevsky. El modelo para el nuevo hombre es Alyosha Karamazov, dijo Lukács, refiriéndose al personaje de Dostoyevsky que voluntariamente entregó su identidad personal a un hombre santo, y así dejó de ser único, puro y por lo tanto abstracto. Este abandono de la unicidad del alma también resuelve el problema de desencadenar las fuerzas diabólicas que acechan en toda violencia, que son necesarias para crear una evolución. En este contexto, Lukács citó la sección del Gran Inquisidor de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, señalando que el inquisidor que está interrogando a Jesús ha resuelto el problema del bien y el mal. Una vez que el hombre ha comprendido su alienación a Dios, entonces se justifica cualquier acto al servicio del destino de la comunidad. Tal acto no puede ser ni crimen ni locura, porque el crimen y la locura son objeciones de la falta de una vida trascendental. Según un testigo presencial durante las reuniones de los líderes soviéticos húngaros en 1919 para elaborar listas para el pelotón de fusilamiento, Lukács solía citar al Gran Inquisidor: "Y nosotros, que para su felicidad hemos asumido sus pecados, estamos ante usted y diga, júzguenos si puede y si se atreve". El problema del Génesis. Lo que diferenciaba a Occidente de Rusia, identificó Lukács, era una matriz cultural judeocristiana que enfatizaba exactamente la singularidad y el carácter sagrado del individuo del que Lukács abjuraba. En su esencia, la ideología occidental dominante sostenía que el individuo, mediante el ejercicio de su razón, podía discernir la voluntad divina en una relación no mediada, lo que era peor desde el punto de vista de Lukács. Esta relación razonable implicaba necesariamente que el individuo podía y debía cambiar el universo físico en pos del bien, que el hombre debe tener dominio sobre la naturaleza, como se establece en el mandato bíblico del Génesis. El problema era que mientras el individuo tuviera la creencia, incluso la esperanza de la creencia, que su chispa divina de la razón podría resolver los problemas que enfrenta la sociedad, entonces la sociedad nunca alcanzaría el estado de desesperanza y alienación que Lukács reconoció como el requisito previo necesario para la revolución socialista. La tarea de la Escuela de Frankfurt entonces fue primero socavar el legado judeo-cristiano mediante una abolición de la cultura y segundo, determinar nuevas formas culturales que aumenten la alienación de la población, creando así una nueva barbarie. Para esta tarea se reunió en la Escuela de Frankfurt y sus alrededores una increíble variedad no solo de comunistas, sino también de socialistas no partidarios, fenomenólogos radicales, sionistas, freudianos regenerados y al menos algunos miembros de un culto de autoidentificación, Astarte. La diversidad de miembros reflejó hasta cierto punto el patrocinio. Aunque el Instituto de Investigación Social comenzó con el apoyo del Comintern, durante las siguientes 3 décadas sus fuentes de fondos incluyeron varias universidades alemanas y americanas, la Fundación Rockefeller, Columbia Broadcasting System, el Comité Judío Estadounidense, varios servicios de inteligencia estadounidenses, la Oficina del Alto Comisionado de Estados Unidos para Alemania, la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Hacker, una elegante clínica psiquiátrica en Beverly Hills. De manera similar, las lealtades políticas del instituto, aunque el personal superior mantuvo lo que podría llamarse una relación sentimental con la Unión Soviética, y hay evidencia de que algunos de ellos trabajaron para la inteligencia soviética en la década de 1960, el instituto vio sus objetivos como más alto que el de la política exterior rusa. Stalin, que estaba horrorizado por la operación indisciplinada y cosmopolita establecida por sus predecesores, cortó el instituto a fines de la década de 1920, lo que obligó a Lukács a una autocrítica y lo encarceló brevemente como simpatizante alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Lukács sobrevivió para ocupar brevemente su antiguo cargo de ministro de Cultura durante el régimen antiestalinista de Irm Nagy en Hungría. De las otras figuras destacadas del instituto, las desambulaciones políticas de Herbert Marcuse son típicas.
Él inició como comunista, se convirtió en protegido del filósofo Martin Heidegger, incluso cuando este último se afilió al Partido Nacional Socialista. Al llegar a Estados Unidos trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, de la Segunda Guerra Mundial y más tarde se convirtió en el principal analista de la política soviética del Departamento de Estado de los Estados Unidos durante el apogeo del periodo de McCarthy. En la década de 1960 volvió a girar para convertirse en el gurú más importante de la nueva izquierda y terminó sus días ayudando a fundar el Partido Verde Extremista Ambientalista en Alemania Occidental. En toda esta aparente incoherencia de posiciones cambiantes y financiación contradictoria no hay conflicto ideológico. El invariante es el deseo de todas las partes de responder a la pregunta original de Lukács: ¿quién nos salvará de la civilización occidental? Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar este audio, pero la segunda parte estará disponible pronto. Muchas gracias por llegar al final. Espero que lo que hemos escuchado hoy les deje pensando un poco en lo que está sucediendo hoy en la civilización occidental que está bajo ataque y que afecta, aunque parezca mentira, a las civilizaciones que dependemos de ella. En este sentido, yo concuerdo mucho con Samuel Huntington, que reconoció que la civilización latinoamericana o hispanoamericana, como le quieran decir, si bien no es occidente, es una civilización que depende totalmente de ella. Así pues, para aquellas personas que estén pensando que la caída de Estados Unidos va a traer prosperidad y regocijo a sus almas, créanme que están muy equivocados. Si Estados Unidos cae, por desgracia caemos nosotros. Y ni los iraníes, ni los chinos, ni los rusos quieren desplazar a Estados Unidos de su preponderancia en Sudamérica porque nos quieran mucho. Aquí vale bien recordar aquella pregunta que se hacen muchas personas. ¿Los rusos y los chinos qué quieren de nosotros? ¿Nuestros besos y nuestros abrazos? No, señores, quieren lo mismo que Estados Unidos quiso, preponderancia en la región, y eso no va a ser muy diferente. Yo me atrevo a decir que va a ser peor, porque si Estados Unidos para algunas personas les pareció avasallante, espérense a ver de lo que es capaz China. Lo estamos viendo en las costas de Perú, donde especies marítimas protegidas están siendo depredadas por flotas pesqueras chinas. Esperen a ver de lo que es capaz esa civilización. Algunas personas dicen que tiene 6.000 años de antigüedad esa civilización y que obedecen al confucianismo. No, señores, aquella China ya desapareció. La China de hoy no es la China milenaria. La China de hoy es un depredador comunista. No estoy diciendo con esto que todos los chinos sean malos. Estoy diciendo que el régimen comunista es nocivo para el mundo. En sí, todo el comunismo y las ideologías desprendidas de esa nefasta construcción política e ideológica son nocivas para la humanidad. Solamente mire a su alrededor y se dará cuenta. En la segunda parte de este audio vamos a abordar el tema de Theodor Adorno y de Walter Benjamin, dos científicos de la Escuela de Frankfurt. Muchas gracias.